Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua a Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta, para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. ¿El bautismo es una ceremonia tradicional o un símbolo importante, rito anticuado? Hola, soy Luis García y estás escuchando a la radio de WLC. De hecho, el bautismo existe desde hace mucho tiempo. Juan el Bautista no fue el primero en introducir el bautismo. Los judíos entendían el bautismo como un símbolo de purificación. La Mesopotamia y Egipto primitiva, así como algunas religiones indígenas de las Américas y el Lejano Oriente, practicaban diversas formas de bautismo. Para los cristianos, sin embargo, hay un propósito muy específico, uno que con demasiada frecuencia se pasa por alto hoy en día. Le pedí a mi compañero Pedro Merino que hablara de esto hoy. Gracias, Luis. Cuando era niño, cada vez que alguien se bautizaba en la iglesia, siempre me parecía muy especial. No sucedía muy a menudo, pero era una ruptura en la rutina típica del servicio de la iglesia, y siempre me parecía tan fascinante ver el tanque bautismal lleno de agua y alguien, generalmente un adulto, siendo bautizado. Sí, puedo ver cómo sería eso. Para mí, me crié en una iglesia que practicaba el bautismo infantil. Eso siempre fue fascinante de ver. También el bebé estaría bien hasta que el agua fría le diera en la cabeza. Entonces el llanto y lamento y crujir de dientes era predecible. Y de niño siempre me pareció divertido. No fue muy amable de mi parte, lo sé. Nunca tuvimos nada parecido, pero hay un libro llamado Incluso los ángeles deben reír. Es una compilación de varios incidentes divertidos y reales que han ocurrido durante los servicios de la iglesia. Aparentemente, esta iglesia instaló un tanque bautismal que tenía un frente de vidrio. Ahora bien, para el bautismo por inmersión, si hay varias personas bautizándose, generalmente hacen que las mujeres salgan por un lado y los hombres por el otro, para que luego se cambien de ropa y se sequen. Bueno, esta vez un hombre dio la vuelta y salió por el lado equivocado. Cuando se dio cuenta de su error, pensó que sería demasiado incómodo volver a entrar en el tanque desde el lado de las damas y cruzar de nuevo, así que ideó otro plan. ¡Ay, no! Quiero escuchar lo que es. Bueno, hay que darle crédito por su creatividad. Se olvidó por completo de que el tanque bautismal tenía un frente de vidrio, y cuando el pastor lo sumergió, él también se deslizó bajo el agua y nadó hasta el otro lado bajo el agua, todo a la vista de la congregación que miraba. Debió ser un espectáculo que distrajo a todos, pero hay que darle puntos por intentarlo. Sin embargo, en serio, me gustaría hablar sobre el propósito del bautismo. ¿Sigue siendo necesario o ya no es opcional? La razón por la que pregunto es que tuve una conversación recientemente en una reunión familiar. El primo de mi esposa es pastor en una denominación conocida por estar en el extremo conservador de la escala. Creo que por eso me sorprendió tanto su comentario. No es algo que esperaría escuchar de un cristiano conservador. Dijo que el bautismo es solo un ritual que permite a los creyentes hacer una exhibición pública o una declaración de su fe y convicciones privadas. He oído eso antes, ¿no estás de acuerdo? Por un lado sí, da a los creyentes la oportunidad de hacer una declaración pública sobre su fe, pero al mismo tiempo es más que eso, y creo que ahí es donde realmente yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que es necesario para la salvación. El instinto en que el bautismo se malinterpreta mucho si se toma como un requisito absoluto. Así que supongo que estoy buscando algo de claridad sobre esto. ¿Cómo debemos ver el bautismo? ¿Solo hay una oportunidad de hacer una declaración pública sobre nuestra fe o es algo más? Esas son buenas preguntas. Las opiniones sobre el bautismo han cambiado entre algunos cristianos en los últimos años. Entonces veamos qué tiene que decir la Biblia. Veamos Mateo 28, versículos 16 al 20. Este pasaje se refiere a menudo como la Gran Comisión, porque aquí Yahushua está dando a sus discípulos algunas instrucciones finales antes de su ascensión al cielo. Es después de su crucifixión y le está diciendo cuál debe ser su trabajo.
Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Yahushua les había dicho que fueran. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Entonces Yahushua se acercó a ellos y les dijo: Toda potestad me ha salido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, y ciertamente estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos las instrucciones de Yahushua a los discípulos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que he dicho. Te lo ordeno. ¿Qué está haciendo aquí? Bueno, les está diciendo lo que deben hacer como apóstoles, les está presentando su trabajo. ¿Y los apóstoles tomaron sus palabras como sugerencias profesionales útiles o los tomaron como mandatos inspirados? Cuando miras lo que la tradición dice que hicieron, tengo que decir que parece que tomaron las palabras de Cristo literalmente. Por supuesto, se dice que Andrés fue a la tierra de los devoradores de hombres, en lo que hoy se conoce como Rusia. Felipe llevó el Evangelio al norte de África y Asia Menor. Mateo ministró en Persia y Etiopía. Tomás, el buen y viejo Tomás incrédulo, estaba tan comprometido a seguir las instrucciones del Salvador que llevó al Evangelio a la India. Claro, yo diría que todos tomaron las palabras del Salvador literalmente, ¿no es así? Suena así. La cuestión es que, como dijimos hace un momento, los puntos de vista sobre la importancia, me atrevo a decir la necesidad, del bautismo han cambiado. Ya no se ve como una parte vital de la salvación. Sin duda, una declaración pública de fe, pero también una forma de vincular a la próxima generación con su estilo preferido de iglesia. El sabor preferido de la iglesia suena como una heladería. ¿Sabes a qué me refiero, no? Es más bien por el vestuario, una razón para hacer una fiesta, llamar la atención y exhibirse. ¿Idolatría? A veces parece que las personas están más enfocadas en lo que divide a sus diferentes denominaciones en lugar a lo que las une. Un área en la que he visto este cambio de mentalidad es en las canciones que cantamos. Personalmente me encantan los himnos antiguos. Hay tanta profundidad en sus letras, hay algunos de mis favoritos fueron escritos hace más de 1000 años. Los himnos tienen una profundidad que no encuentro en las canciones de alabanzas modernas. Por ejemplo, hay un himno de William Cowper, escrito en 1770, el primer verso dice: Hay una fuente llena de sangre, extraído de las venas de Emanuel, y los pecadores se sumergieron bajo esa inundación, pierde todas sus manchas culpables. Luego otro verso dice: Tú, Cordero agonizante, tu preciosa sangre nunca perderá su poder, hasta que toda la iglesia redimida de Dios son salvos para no pecar más. También me gusta ese. Y también tiene razón en que muchas, no todas, pero la mayoría, de las canciones modernas de alabanza y adoración carecen de la profundidad que se encuentra en los himnos antiguos. Son repetitivas. Repiten las mismas palabras una y otra vez. Pero más que eso, he notado que el bautismo no es un tema que les guste cantar. Cantan sobre todo lo demás en canciones de alabanzas, pero no sobre el bautismo. Es un reflejo de las actitudes cambiantes sobre el bautismo. Es lamentable. La verdad es que las personas en el pasado tenían un entendimiento más correcto del bautismo que muchas personas en la actualidad. Sostengo que el bautismo es una necesidad absoluta y, sin embargo, muchos creyentes hoy en día adoptan una actitud muy casual hacia el bautismo, casi como si fuera opcional. Recientemente estuve hablando con algunos hermanos cristianos sobre este mismo tema. Una persona dijo con vehemencia que si una persona realmente entiende lo que él llamó las escrituras del nuevo pacto sobre el bautismo, entonces sabrá que el único bautismo que necesitamos hoy es el bautismo en la palabra de Yahuwah. ¿Qué? ¿Lo digo en serio? ¿Y eso qué significa? Es una ensalada de palabras que en realidad no significa nada, especialmente porque la comisión del Evangelio que leímos antes establece específicamente que debemos ir a enseñar y bautizar. No te ofendas, pero parece que tu amigo sufría de un grave nivel de ignorancia sobre lo que la Biblia realmente enseña. Yo estoy de acuerdo. La escritura es muy clara en que el bautismo es más que una opción. Veamos Lucas 24, versículos 44 al 49. Esto es después de la muerte de Cristo. Inmediatamente después de esto, habla de la ascensión de Yahushua. Así que tome esto en el contexto de lo que Mateo registró de las instrucciones de Yahushua de ir y enseñar a todas las naciones, bautizándolas. Entonces les dijo: Estas son mis palabras que os hablé cuando aún estaban con vosotros, que se cumpliese todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en las profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y les dijo: Así está escrito,
que el Mesías padecerá y resucitará de entre los muertos el tercer día y que se proclamará el arrepentimiento y el perdón de los pecados. En su nombre a todas las naciones comenzamos, desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Y mira, yo envío sobre ti lo que mi Padre prometió, así que quedaos aquí en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Mateo agrega en detalle que debían bautizar a aquellos que aceptaran el mensaje del Evangelio, pero el punto sigue siendo que estas son las instrucciones finales de Yahushua a sus discípulos justo antes de su ascensión. Incluso le está diciendo que esperen en Jerusalén. El prometido derramamiento del Espíritu Santo, esto no es opcional, esas son sus órdenes de marcha. Ahora avancemos al día de Pentecostés. ¿Qué actitud tomaron los apóstoles recién ordenados esa misma mañana del derramamiento del Espíritu Santo? ¿Qué actitud tomaron hacia el bautismo? Hechos capítulo 2, versículo 37 al 39. Ese es el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Oyendo esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?» Entonces Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros con el nombre de Yahushua Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré». Arrepiéntete y bautízate. ¿Es necesario el bautismo para ser lleno del Espíritu Santo? Creo que todos estaríamos de acuerdo en que necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Es necesario el bautismo en agua para eso? Bueno, echemos un vistazo a la historia de Cornelius. Recuerde, él era un centurión romano en Cesarea. Envió y pidió a Pedro que viniera. Hubo algunas dudas iniciales porque tradicionalmente los judíos nunca entrarían en las casas de los incircuncisos, pero Pedro se va. Leamos lo que pasó. Hechos 10, versículos 44 al 48. Dice: «Mientras Pedro aún estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían la palabra. Los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se asombraron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado incluso sobre los gentiles, porque los oían hablar en lenguas y alabar a Yahuwah. Entonces Pedro dijo: ¿Puedes alguien negar el agua para bautizar a estas personas que han recibido el Espíritu Santo como vosotros? Así que mandó que fueran bautizados en el nombre de Yahushua Cristo. Luego los invitaron a quedarse para varios días». Notemos que solo porque estos creyentes gentiles fueron bautizados con el Espíritu Santo, Pedro no decidió que el bautismo en agua de repente ya no era necesario. No, de hecho, el bautismo del Espíritu les dio más peso a su argumento de que deberían ser bautizados con agua. Y esta es la misma postura que tomaron los otros apóstoles también. Felipe bautizó al eunuco etíope. Pablo y Silas también instaron al bautismo físico en agua como un paso importante y vital en la salvación. Veamos Hechos 10, versículos 29 al 34, y lea lo que le dijeron al carcelero de Filipos, después de que un terremoto les soltó el cepo y los puso en libertad. Dice: «El carcelero pidió luces, entró corriendo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Ellos respondieron: «Cree en el Señor Yahushua y serás salvo, tú y tu casa». Entonces le hablaron a la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa hora de la noche los tomó el carcelero y los lavó las heridas. Luego al instante él y toda su casa fueron bautizados. El carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida. Se llenó de alegría, porque había llegado a creer en Yahuwah, él y toda su casa. El carcelero se salvó, expresó su fe en el Salvador y aceptó el regalo de la salvación. Y sin embargo, Pedro y Silas lo bautizaron igual. Y déjame decirte, en aquel entonces por la noche no había ningún tanque bautismal lleno de agua precalentada, y sin embargo el bautismo todavía se consideraba lo suficientemente importante. ¿Hubo alguna vez una excepción? Por supuesto que las hay. Los humanos son dogmáticos y se juzgan unos a otros, pero Yahuwah no. Juan 5:22 dice que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo. ¿Y qué dice el Hijo en Juan 8:11? Yo tampoco, yo te condeno. Satanás es el acusador de los hermanos y hace que la gente se juzgue entre sí. Juzgar a los demás es un pasatiempo favorito de la iglesia laodicense de la última generación. Te construyes a ti mismo, te hace sentir mejor acerca de tus propias fallas, comparándote con los demás, menospreciándolos y juzgándolos como peores que tú. Entonces, ¿cuáles son algunas excepciones a la regla? Bueno, obviamente, si hay algún impedimento físico que impida que una persona sea bautizada,
Para algunos tal vez estén en prisión y no se les permita. Lo he dicho antes y lo diré de nuevo. Yahuwah lee corazones. Él sabe si está en el corazón obedecer, o buscar alguna excusa para salir de lo que el corazón natural ve como una tarea desagradable. Aquí es donde la fe entra en la ecuación. El ladrón en la cruz es un excelente ejemplo de una excepción debido a circunstancias extremas y atenuantes. ¿Hay algún caso en el que sería aceptable rociar? Claro, nuevamente, si alguien realmente no puede ser bautizado por inmersión y no tiene otra opción, entonces es la fe expresada en el acto lo que tiene valor, no los detalles. Dicho esto, no creo que el bautismo de infantes sea aceptable. El bautismo de infantes vino después de que se introdujera la doctrina del infierno. No quieres que un bebé termine en un infierno eternamente ardiente, así que lo bautizas muy rápido. El bautismo siempre debe ocurrir cuando alguien tiene la edad suficiente para tomar una decisión consciente por sí mismo. Vamos a tomar un breve descanso. Volvemos enseguida. En camino a conocerte la luz se aclara. Al tratar de describir el amor del Salvador y del Padre Celestial por los pecadores, a menudo usamos metáforas en un intento de comprender lo incomprensible. Decimos que su amor es tan profundo como el océano, o tan ancho como el cielo. Es importante contemplar ese amor porque solo el amor puede despertar el amor. El filósofo chino Lao Tzu dijo: amar a alguien profundamente te da fuerza, ser amado por alguien profundamente te da valor. Cuando conocemos al Padre y al Hijo, como es nuestro privilegio conocerlos, cuando entramos en esa relación cercana e íntima con ellos, experimentamos tanto la fuerza que proviene de amar profundamente con el coraje que proviene a ser amados profundamente. Para tratar de comunicar las profundidades del amor puro, la Escritura usa analogías que vinculan el amor del Padre con las asociaciones más queridas del corazón humano. Isaías capítulo 54, versículo 5, nos dice que Yahuwah es nuestro esposo. Como nuestro esposo, anhela una relación más cercana e íntima de lo que hemos experimentado anteriormente. El Salvador también lo hace. De hecho, los creyentes de la generación final tienen una oportunidad y un privilegio únicos de unirse al Salvador en la obra de salvar almas. Esta relación especial se acerca a los creyentes tanto al Padre como al Hijo. Es tan estrecha que se hace referencia a los creyentes como la novia de Cristo. ¿Conocer los orígenes del Salvador? ¿Fue en Belén? ¿Fue el arcángel Miguel antes de encarnarse en María? ¿O tal vez siempre lo ha sido, como lo ha hecho el Padre? Estas no son solo preguntas casuales y sin importancia. Entender el punto del origen del Salvador, como se presenta en las Escrituras, revela la verdad acerca de su naturaleza, y eso es algo que todo creyente debe saber como protección contra los engaños de Satanás. Para obtener más información, escuche los episodios de radio, Los orígenes de Yahushua, parte 1 y parte 2. Su fe se fortalecerá y su amor se profundizará a medida que comprenda esta importante verdad. Para obtener más información, busque el episodio de radio llamado La novia de Cristo. Aprenda cómo usted también puede disfrutar de las bendiciones de tal relación de amor.
Solo estamos hablando de excepciones. Echemos un vistazo a la historia del ladrón en la cruz. Está en Lucas 23, versículo 39 al 43. Dice: entonces uno de los criminales que estaban colgados los blasfemó, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro respondiendo lo reprendió, diciendo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando bajo la misma condenación? Y nosotros en verdad con justicia, porque recibimos la debida recompensa de nuestras obras, pero este hombre no ha hecho nada malo. Entonces les dijo a Yahushua: Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y Yahushua le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es importante notar lo que realmente dice el segundo ladrón. Su sentido de injusticia se dispara cuando el primer ladrón ridiculiza y se burla del Salvador. Él dice: ni siquiera tienes miedo de Yahuwá cuando estás bajo la misma condenación, y además de eso nuestra condenación es solo porque hemos quebrantado la ley, pero él no ha hecho nada malo. Por lo tanto, es una confesión de culpabilidad, así como una reprimenda. Luego, en su siguiente declaración, puedes ver su fe y es algo hermoso. Aquí está Yahushua crucificado, azotado, irreconocible después de los golpes y torturas antes de la crucifixión, y sin embargo, en este hombre ve al Mesías, su Redentor, y pone esa fe en palabras. Señor, dice usando un título respetuoso, recuérdame cuando vengas a tu reino. Es una declaración de fe increíblemente hermosa. Lo es. Y obviamente el Salvador aceptó eso como lo mejor que podía hacer en esas circunstancias, porque obviamente no podía ser bautizado, no saldría vivo de su cruz. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, cada vez que alguien preguntaba cómo podía salvarse, la respuesta de los apóstoles era clara: arrepentíos y bautizaos. De las historias registradas en las Escrituras está claro que el bautismo del que estaban hablando era el bautismo por agua, no un bautismo de la palabra místico. Es una declaración muy simple, muy clara: arrepentíos y bautizaos. No es algo que el hombre pueda bendecir o espiritualizar. Eso es verdad. Además, cuando espiritualizamos los mandatos claros de las Escrituras, nos estamos desviando hacia un terreno prohibido. Buscar formas de ignorar requisitos claros es rebelión, desobediencia. En Marcos 7:13, Yahushua deja muy claro que no debemos anular la clara palabra de Yahuwá con nuestras excusas, explicaciones y tradiciones. Entonces déjame preguntarte esto. Ahora que hemos visto que el bautismo es un requisito literal y uno que debemos obedecer, ¿cómo son perdonados nuestros pecados cuando somos bautizados en el nombre de Yahushua? Quiero decir, es solo agua. ¿Por qué? ¿Cómo tienen eso en un impacto tan vital? Tiene que ver con los motivos del corazón. Una vez más, Yahuwá lee el corazón oculto. Eres perdonado y limpio de pecado cuando te bautizas, porque has obedecido el mandato de ser bautizado. Lucifer cayó por rebelión. ¿Cómo cayeron Adán y Eva? Por rebelión. Bueno, desobediencia, pero eso sigue siendo rebelión. Y lo opuesto a la rebelión es la obediencia. Es el deseo del corazón de honrar a Yahuwá a través de la obediencia a su palabra, que nos perdona y nos limpia del pecado. Pedro lo explica mejor. Vayamos a 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 al 22. Leamos lo que tiene que decir. Dice: porque también Cristo padeció por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, para llevaros a Yahuwá. Fue muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue e hizo una proclamación a los espíritus encarcelados, que en otro tiempo no obedecieron, cuando Yahuwá esperaba pacientemente los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unas 8 personas se salvaron por medio del agua. Y el bautismo que esto es prefigura, ahora os salva, no como quitando la inmundicia del cuerpo, sino como una súplica a Yahuwá para una buena conciencia para la resurrección de Yahushua Cristo, que subió al cielo y está a la diestra de Yahuwá, con ángeles, autoridades y poderes sujetos a él. El perdón y la limpieza, que es el regalo de Yahuwá, viene cuando nos arrepentimos y verdaderamente deseamos alinear nuestra voluntad con la voluntad divina. Entonces hacemos esfuerzos decididos para obedecer, para guardar la ley, para traer nuestra voluntad a la unidad con la voluntad divina. Esto no significa que incluso a través de la fe de repente estemos sin pecado. Aún tenemos una naturaleza caída, así que mientras tengamos esa naturaleza caída, todavía tropezaremos en el pecado. Pero sí significa que la obediencia y la unidad con el Padre está en nuestros corazones. Si lee los requisitos levíticos en el Antiguo Testamento, encontrarán instrucciones detalladas sobre dónde se aplicaría la sangre de los sacrificios. ¿Ah? ¿Sí? ¿No se suponía que debía aplicarse a la base y a los cuernos del altar?
Sí, y en Egipto, hasta el dintel y los postes de la puerta. Al limpiar a Aarón y sus hijos, la sangre se aplicó en la oreja derecha, el pulgar derecho y el dedo gordo del pie derecho. Todos los requisitos muy precisos. Ahora déjame preguntarte, ¿cuál hubiera sido el resultado si algún israelita en Egipto hubiera decidido que pintar el marco de la puerta con sangre apestaba un poco? Sacrificó el cordero pero no aplicó la sangre. ¿Qué crees que hubiera pasado? Bueno, creo que las consecuencias habrían sido bastante trágicas. Claro, y eso era solo un tipo. La sangre derramada entonces era un tipo, un símbolo que apuntaba hacia la sangre del Cordero de Yahuwá que quita el pecado del mundo. Entonces ahora déjame preguntarte esto. Si en el tipo, el símbolo, se tuvo que aplicar la sangre, entonces en el antitipo, el cumplimiento, la realidad, ¿por qué no se tendría que aplicar la sangre también? Sí, tiene sentido que tenga que ser así, ¿no? Y la forma en que se aplica es el bautismo. ¿Por qué no querrías que te aplicara la sangre redentora de Cristo? Eso es verdad, pero ¿cómo el agua del bautismo proporciona esa limpieza que necesitamos? El hecho de que aplica la sangre muestra claramente sin sombras de duda en el bautismo, cuando y donde sea posible. Es un acto muy importante, no solo un ritual innecesario y pasado de moda. Esa es una buena pregunta, y las Escrituras tienen la respuesta. Veamos a Juan 19:31. Este es el relato de Juan sobre la crucifixión. Es en Juan que aprendemos que la crucifixión tuvo lugar el 6º día de la semana. Ahora bien, los enemigos de Cristo, los fariseos, eran, como sabemos, muy cuidadosos de observar la letra estricta de la ley. Era el día de la preparación y el sol se estaba poniendo. La muerte por crucifixión generalmente tomaba varios días y no querían dejar los cuerpos en las cruces durante el Sabbat, día del descanso, porque obtuvieron permiso para acelerar sus muertes. Por tanto, como era el día de la preparación para los cuerpos no quedaran en la cruz en el Sabbat, porque ese Sabbat era un gran día solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que se los llevaran. Entonces vinieron los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que estaban crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yahushua y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Esta fue la marejada de limpieza, que había estado en la mente de Yahuwá desde la eternidad pasada como la solución en caso de que surgiera el pecado. Fue esta corriente dual diseñada para mostrar su amor y limpiar a los pecadores. Entonces, si no entendemos el significado de esta doble corriente y lo que cada una debe lograr por nosotros, nos estamos perdiendo una parte importante del plan de salvación. En Marcos 16, versículos 14 al 16, hemos leído la gran comisión en Mateo, así como la declaración de Pedro en el día de Pentecostés. Leamos ahora lo que registró Marco. Veamos, esto es después de la resurrección de Yahushua, dice. Más tarde se apareció a los 11 sentados a la mesa y reprendió su incredulidad y dureza de corazón porque no creyeron a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. El que cree y es bautizado. El bautismo es importante, es la sangre de Cristo la que trae el perdón de Yahuwá, pero es el agua del bautismo la que nos limpia, las dos corrientes. Vaya, todo en un solo acto de obediencia. ¿Sabes? Nunca he visto el bautismo como un ritual pasado de moda, pero nunca antes lo había visto de esa manera. Es realmente hermoso. Ahora aquí hay algo más que la mayoría de los cristianos de hoy pasan por alto o no entienden. La sangre también ratifica el nuevo pacto. El antiguo pacto fue ratificado por la sangre de los animales, pero el nuevo pacto es ratificado por la sangre de nuestro Redentor. Leamos Hebreos 9, versículo 19 al 23. Este es un pasaje interesante. Porque cuando Moisés hubo dicho todos los preceptos y a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo a todo el pueblo diciendo, esto es la sangre del pacto que Yahuwá os ha mandado. Luego también roció con sangre tanto el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley casi todas las cosas son purificadas con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por tanto, era necesario que las copias de las cosas en los cielos fueran purificadas con estos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Los sacrificios de animales eran un tipo que apuntaba hacia el gran antitipo, Yahushua, el Cordero de Yahuwá. Él era el mejor sacrificio. Ahora pase a la página de Hebreos 10, versículo 29.
¿De cuánto peor castigo supones será considerado digno quien pisotea al hijo de Yahuwá? ¿Tuvo por cosa común la sangre del pacto por la cual fue santificado e insultó al Espíritu de gracia? La sangre de Yahushua es lo que ratifica el nuevo pacto que permitirá a Yahuwá darnos naturalezas nuevas y no caídas cuando Yahushua regrese para establecer el reino de Yahuwá en la tierra. Estoy pensando ahora en varios pasajes de las Escrituras. Todos están cobrando vida ahora. Al igual que en la Pascua bíblica, Yahuwá les dijo a los hijos de Israel que cuando vieran la sangre en sus puertas, los pasaría por alto. Y lo que Yahushua le dijo a Pedro, ¿te acuerdas de la última cena? Pedro no quería que el Salvador le lavara los pies, pero luego Yahushua explicó algo importante. Él dijo, si no te lavo, entonces no tienes parte conmigo. Claro, hay tanta profundidad de significado ahí. En Colosenses 3, versículos 1 al 4, este pasaje realmente lo reúne todo. Dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Yahuwá. Pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque moriste y tu vida está escondida con Cristo en Yahuwá. Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La sangre y el agua. Uno nos esconde con Cristo en Yahuwá, el otro nos limpia. Tomemos solo unos minutos ahora para hablar sobre la comunión. Vaya a Marcos 14, versículos 22 al 24. ¿Qué dice eso? Y mientras comían, Yahushua tomó pan, lo bendijo y lo partió, y se lo dio y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Entonces tomó la copa y habiendo dado gracias se la dio, y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Probablemente todo cristiano vivo entiende el significado del pan y el vino. Son emblemas, símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo. Probablemente cada denominación tiene alguna forma de celebrar la cena del Señor. En 1 Corintios 11, después de hablar de la última cena, Pablo sienta las bases para que los creyentes continúen con esta práctica. Él dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Sin embargo, lo que la mayoría de los cristianos han pasado por alto es el significado de lo que sucedió antes. Lo mencionamos brevemente, pero leámoslo ahora en contexto. Juan 13, versículos 3 al 15. Yahushua, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había venido de Yahuwá, y a Yahuwá iba, se levantó de la cena y se quitó la ropa. Tomó una toalla y se la ciñó. Después de eso, echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Luego vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿me estás lavando los pies? Yahushua respondió y le dijo, lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero sabrás después de esto. Pedro le dijo, nunca me lavarás los pies. Yahushua le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y mi cabeza. Yahushua le dijo, el que se baña solo necesita lavarse los pies, pero está completamente limpio. Y vosotros estáis limpios, pero no todos vosotros, porque sabía quién lo traicionaría. Por eso dijo, no estáis todos limpios. Entonces, cuando les hubo lavado los pies, tomado sus vestidos y vuelto a sentarse, les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy? Pues sí, yo, vuestro señor y maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, hagáis. Ahora, a veces, cuando hablamos de la última cena, tenemos la idea de que todos entraron en tropel al aposento alto y se sentaron, luego se miraron, incómodos el uno al otro, esperando que un sirviente viniera a lavarles los pies. Luego, después de que Yahushua hace la obra, proceden con la comida, pero no fue así como sucedió. Comenzaste a leer en el versículo 3. Quiero que regreses y leas los primeros versículos nuevamente, pero esta vez quiero que comiences en el versículo 2. Y acabada la cena, habiéndose ya metido el diablo en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, al entregarle a él Yahushua, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que había venido de Yahuwá y que iba Yahuwá, se levantó de la cena y se quitó la ropa. Tomó una toalla y se la ciñó. Después de eso, echó agua en una palangana y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con la que estaba ceñido. Y terminando la cena, esto fue lo que hizo. Lavó los pies de los discípulos. El lavatorio de pies es parte del rito conmemorativo. Yahushua mismo, en los versos 14 y 15, dice: Sí, yo, vuestro señor y maestro, os he lavado los pies. Vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, hagáis.
Y sin embargo, ¿qué es lo que la gran mayoría de las denominaciones se olvidan convenientemente de hacer cada vez que tienen misa o celebran la última cena? El servicio de lavado de pies. ¿Y sabes por qué? Oh, es vergonzoso, es incómodo. ¿Realmente tenemos que tocar los pies de otra persona? Algunas iglesias en realidad se refieren a esto como la ordenanza de la humildad. Pero Yahushua dijo, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, hagáis. La razón por la cual el servicio del lavado de pies es tan importante es porque es esta parte del recuerdo la que simboliza el agua del bautismo. El pan y el vino representan el cuerpo y la sangre del Salvador que trae el perdón, pero es el lavatorio de los pies el que simboliza la purificación del agua del bautismo. Es cierto. A Satanás no le importa si clamamos el perdón, siempre y cuando pasemos por alto la parte de limpieza de la ecuación. Tanto la sangre como el agua brotaron del costado del Salvador, y se necesitan tanto la sangre del sacrificio como el agua purificadora del bautismo, y ambos están simbolizados en el servicio de comunión y el lavatorio de pies. Pero en nuestro orgullo no nos gusta lavarnos los pies unos a otros. El lavatorio de los pies nos recuerda la limpieza que viene a través del bautismo. Es hermoso y es algo en lo que queremos participar si deseamos honrar a Yahuwah con obediencia. Nutrición para la mente y conciencia. ¿Alguna vez te has sentido tal culpable? ¿Tan avergonzado que sentirse que ni siquiera podías venir al Padre Celestial y pedir perdón? Tengo. Y no es una gran experiencia divertida. De hecho, es profundamente desalentador. Por lo general, esto sucede cuando estoy luchando con lo que la Biblia llama un pecado que se nos acosa. Tú sabes cómo es. Pecas, te arrepientes, pides perdón. Te determinas a nunca más deshonrar así al Padre. Y luego terminas pecando de nuevo y exactamente de la misma manera que antes. Si alguna vez te has encontrado atrapado en este ciclo, tengo buenas noticias para ti. El Salvador vino. Tú. De hecho, en Lucas 5:32, Yahushua dijo que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Si eres un pecador, eso significa que Él vino por ti. No dejes que la vergüenza te aleje del Padre. Él acepta a todos los que vienen a Él. Ven tal como eres. No puedes estar mejor lejos de Él. Así que no esperes para venir. Él está esperando con los brazos abiertos para aceptarte. Para obtener más información sobre este maravilloso regalo de amor, busca el programa de radio titulado Esperanza para los Pecadores. La pregunta de nuestro email diario de hoy es de Nancy, en Cleveland, Ohio, en los Estados Unidos. Ella tiene una pregunta bastante desgarradora. Nos dice: mi esposo de 62 años falleció el año pasado. Tuvimos un solo hijo que murió cuando era pequeño. Todos mis hermanos y hermanas fallecieron, y mi esposo también fue el último de su familia. Tengo algunas sobrinas y sobrinos, pero viven lejos y están ocupados con sus propias vidas y familia. Me siento tan sola. Estados Unidos es una cultura que idolatra a la juventud. Me siento invisible. ¿La Biblia tiene alguna promesa para las personas en mi posición? Primero, déjeme decirle cuánto lamento la pérdida de su esposo. Sinceramente, ni siquiera puedo imaginar lo que es perder a un cónyuge después de tantos años de matrimonio. En segundo lugar, sí, la Biblia ciertamente tiene promesas específicas para los ancianos. Yahuwah sabe que somos polvo y al polvo volveremos. No ha dejado solos a los ancianos. Tomen su Biblia y vayamos a Isaías capítulo 46, versículo 3 y 4. Creo que este pasaje es particularmente apto para Nancy y todos como ella. Escuchadme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, que habéis sido sostenidos por mí desde que nacisteis, que sois llevados desde el vientre hasta vuestra vejez. Yo soy Él, y hasta las canas os llevaré, yo he hecho, y yo soportaré, aún yo te llevaré y te libraré. Yahuwah conoce nuestra fragilidad, Él conoce nuestra humanidad. El rey David pudo haber tenido muchos hijos, pero en su vejez luchó con el miedo por el futuro y sintiéndose solo. En el Salmo 37 dijo: los pasos del hombre bueno están ordenados por Yahuwah, y él se deleita en su camino. Aunque caiga, no será derribado del todo, porque Yahuwah lo sostiene con su mano. Versículo 24.
Luego en el siguiente versículo agrega su propio testimonio personal de la fidelidad de Yahuwah. Él dice: he sido joven y ahora soy viejo, pero no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Versículo 25. Por todo lo que he visto, puede ser muy aterrador ser anciano. Tienes la experiencia de vida de saber que a veces a la gente buena le pasan cosas malas. Cuando somos jóvenes, es fácil suponer que a otras personas les suceden cosas malas, pero con la experiencia de la vida aprendemos que a veces suceden cosas que se escapan a nuestro control y no hay nada que podamos hacer al respecto. Una promesa que realmente aprecio se encuentra en el Salmo 138, versículos 6 y 7. El versículo 6 dice: aunque Yahuwah está en lo alto, él mira a los humildes. Luego en el versículo 7 dice: aunque ande en medio de la angustia, tú me darás vida. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y tu diestra me salvará. Eso es hermoso. Creo que una cosa que puede ser muy difícil cuando uno pierde a un cónyuge es la pérdida de ese sentido de compañerismo. Pero incluso aquí Yahuwah ha prometido llenar ese vacío. En Jeremías 49, versículo 11, Yahuwah insta: deja a tus hijos huérfanos, yo los preservaré con vida, y que tus viudas confíen en mí. No he leído ese antes. Sin embargo, uno que me gusta se encuentra en Isaías 54, versículo 5. Dice: porque tu marido es tu creador, Yahuwah de los ejércitos es su nombre y tu redentor el Santo de Israel. El Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, incluso cuando nos hemos privado de nuestro compañero de vida, Yahuwah está ahí para nosotros, para invertir y ser nuestro protector y proveedor, nuestro compañero. Amén. Me encantan las palabras de Pablo en Romanos 8. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Yahuwah, que es en Cristo Yahushua, Señor nuestro. Romanos 8, 38-39. Volvemos después de un breve descanso. Mientras tanto, los dejamos con unos mensajes con nuestra compañera Laura Martínez. Bienvenidos a la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwah. Lucas capítulo 18, versículo 1 dice: y les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Alguna vez has escuchado la expresión «Dios obra de maneras misteriosas»? Bueno, recientemente leí una historia que realmente me recordó esa declaración. Un sábado por la noche, un pastor estaba trabajando solo en su oficina de su iglesia. Como se acercaba a las 10 en punto, decidió llamar a su esposa al teléfono fijo de la iglesia para avisarte que pronto estaría en casa. Marcó el número, pero sonó y nadie respondió. Pensó que era extraño. Sabía que su esposa estaba en casa y se preguntó por qué no respondió. Tal vez estaba duchándose. Decidió terminar unas últimas cosas antes de intentarlo de nuevo. Esta vez su esposa respondió con el segundo timbre. Le preocupaba que algo pudiera estar mal, así que le preguntó por qué no había respondido antes. Ella le dijo que no había sonado antes. Si bien era extraño, no pensaron demasiado en ello. Después de todo, los números equivocados ocurren. El lunes siguiente, el pastor estaba nuevamente en la iglesia cuando recibió una llamada. Un hombre al que nunca había escuchado antes quería saber por qué lo había llamado el sábado por la noche. El pastor estaba confundido. No reconoció la voz de la persona que llamaba ni recordaba haber intentado hablar con alguien en aquel momento. Eran como las 10 de la noche, explicó el hombre. Sonaba y sonaba, pero no respondía. «Oh», exclamó el pastor. «Así es, estaba tratando de llamar a mi esposa. Lo siento mucho, espero no haberle despertado». «No, está bien, no me molesto», dijo el extraño. «De hecho, estaba preparando todo para terminar todo el sábado. Por la noche, sin embargo, antes de suicidarme, me tomé un último minuto para orar. Le dije: Dios, si estás ahí, por favor dame una señal, de lo contrario voy a terminar con todo ahora mismo». En ese momento mi teléfono comenzó a sonar. Miré el identificador de llamadas y decía «Dios Todopoderoso». Tenía miedo de contestar al teléfono. Yahuwah trabaja en formas misteriosas, de hecho. La iglesia para la que trabaja el pastor se llama Dios Todopoderoso Tabernáculo. Eso fue demasiado largo para aparecer en el identificador de llamadas del extraño, por lo que todo lo que apareció fue Dios Todopoderoso. Nada que concierna a vuestra felicidad y bienestar es demasiado pequeño para la atención del Padre. Él sostiene el universo, y sin embargo, ni un gorrión cae al suelo sin su aviso. Segunda de Corintios capítulo 1 versículos 3-4 dice: Bendito sea Yahuwah,
el Padre de nuestro Señor Yahushua Cristo, el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los que están en cualquier angustia, por el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Yahuwah. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Solo quiero decirte lo agradecido que estoy por tu presentación de hoy, Pedro. Hay mucho más ahí de lo que me había dado cuenta antes. Me di cuenta de cómo las canciones de alabanzas tienden a evitar el tema del bautismo, pero la conexión entre el bautismo y el lavatorio de los pies con la sangre y el agua que brotaron del costado del Salvador está llena de significado. Nunca vi todo eso antes. No estás solo. Muchos cristianos hoy en día no entienden el significado de la sangre y el agua. El bautismo es de vital importancia. El lavado de pies también es una parte importante de la última cena. Todo es significativo. La sangre nos cubre y el agua nos limpia. Ambos son regalos de amor infinito. Las palabras de Pedro en el día de Pentecostés son más significativas de lo que nos hayamos dado cuenta anteriormente. Está en Hechos 2, versículo 38. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahushua Cristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que cada uno de ustedes sea bautizado para perdón de los pecados. Esta es una parte importante del plan de salvación y no nos corresponde a nosotros decir que no es necesaria. Robert Lowry fue un pastor estadounidense del siglo XIX. Creo que fue en 1876, escribió un himno llamado Nada más que la sangre. La letra dice: ¿qué puede limpiar mi pecado? Nada más que la sangre de Yahushua. ¿Qué puede hacerme completo de nuevo? Nada más que la sangre de Yahushua. Oh, precioso es el flujo. Eso me hace blanco como la nieve. Ninguna otra fuente que conozco. Nada más que la sangre de Yahushua. Por mi perdón esto veo. Nada más que la sangre de Yahushua. Para mi limpieza está mi súplica. Nada más que la sangre de Yahushua. Y continúa desde ahí. Hay poder en la sangre y hay poder en el agua. Ese es el plan del Padre para nuestra salvación. Esto realmente me recuerda a la letra del himno que se conoce como la canción del amor del renacimiento galés. Me gustaría leerlo para cerrar el programa de hoy. Creo que realmente tendrá mucho más significado después de la discusión de hoy. Os invito a visualizar en su mente esa inundación limpiadora. El Salvador de la humanidad, colgado de la cruz, la alabanza clavada con tanta rudeza en su costado y los ríos gemelos, sangre y agua que fluían de su costado. Aquí está el amor, vasto como el océano, bondad amorosa como el diluvio, cuando el príncipe de la vida, nuestro rescate, derramó por nosotros su preciosa sangre. ¿A quién no recordará su amor? ¿Quién puede dejar de cantar sus alabanzas? Él nunca puede ser olvidado. A lo largo de los días eternos del cielo, en el monte de la crucifixión, fuentes abiertas, profundas y anchas, a través de las compuertas de la misericordia de Dios, fluyó una manera vasta y graciosa. Gracia y amor, como ríos poderosos, vertido incesante desde arriba, y la paz del cielo y la justicia perfecta besó a un mundo culpable en el amor. ¿A quién no recordará su amor? ¿Quién puede dejar de cantar sus alabanzas? Él nunca puede ser olvidado a lo largo de los días eternos del cielo. Tú solo te serás mi gloria. Nada en este mundo veo más limpiado y santificado. Tú mismo me has liberado, solo tú serás mi gloria. Nada en este mundo veo más limpiado y santificado. Tú mismo me has liberado. El tiempo es corto, amigos. Vuélvase al Salvador ahora. Acepte el regalo de amor de Yahuwah y sea perdonado y limpiado. Él nunca te rechazará. Él sacrifica a su propio hijo para salvarte. Y Él está esperando con anhelo a hacerte suyo. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama y en Él está segura nuestra confianza. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña. Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9
revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá, y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador.
programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahová solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara a un pueblo para el pronto retorno del Salvador.